Queridos amigos, es un gusto el saludarles en este día y volver a encontrarnos para continuar con nuestra serie Renovados, aquí a través de tu canal FLDTV. Y de verdad que damos gracias a Dios por la oportunidad de volver a encontrarnos y estudiar su palabra. Para hoy vamos a estudiar un tema que creo que en este contexto de lo que es la renovación, la transformación, el cambio de nuestro carácter, el cambio de nuestra mente, el cambio de nuestra perspectiva, todo dirigido definitivamente por el poder del Espíritu Santo, es un tema que definitivamente debe de ser entendido y debe de ser vital en cada uno de nosotros. Y vamos a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo cambia entonces nuestra manera de pensar. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, Padre Celestial, por el día que nos das. Gracias por esta bella oportunidad de poder estudiar tu palabra. Quiero pedirte que puedas bendecir a cada uno de mis amigos y hermanos que nos ven a través del canal de YouTube y permite que el tema de hoy pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, quisiera comenzar leyendo un texto y quiero leerlo en la versión Reina Valera primero y renovados en el espíritu de vuestra mente. Escribe y se escribe aquí en esta versión. Ahora, cuando lo leemos en la traducción al lenguaje actual, podemos leer lo siguiente: dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Queridos amigos, si nosotros queremos tener una visión diferente de las cosas, queremos tener una vida llena de paz, de armonía, de equilibrio, una vida donde el Espíritu Santo nos pueda guiar, donde en nuestros actos, nuestra manera de pensar se pueda ver el sello del Dios vivo. Necesitamos una renovación, necesitamos un cambio de mente. Hoy más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo, los seres humanos viven muy angustiados, vivimos llenos de muchas preocupaciones, muchas crisis, muchas luchas, y los hijos de Dios no escapamos de este punto. Pero cuando permitimos que el Señor sea el que dirija nuestras vidas, cuando permitimos que sea el Señor el que nos guíe, cuando hacemos de la palabra del Señor nuestra base, nuestra guía, cuando colocamos el fundamento verdadero, el fundamento correcto, pues definitivamente el Señor nos va a llevar a una experiencia plena con Él, donde al entrar en esa renovación que solamente Dios puede producir en cada uno de nuestros corazones, pues vamos a estar en armonía con su voluntad y vamos a hacer todas las cosas para gloria y honra de su nombre. Y a lo largo de la Biblia nosotros vemos de verdad ejemplos muy puntuales en cuanto a la obra del Espíritu Santo, en cuanto a lo que es motivar para que ya sea el pueblo de Dios o ya sea algún personaje específico de la palabra del Señor pudiera vivir en función de la voluntad de Dios y actuar y dar esos pasos de fe. Recuerde, la voluntad de Dios llega a nuestra vida, el Señor nos llena de su gracia, nos llena de su amor, nuestra mente es renovada y comenzamos entonces a cambiar y a actuar en función de esa fe que solamente viene cuando Cristo es real en cada uno de nuestros corazones. Puedo colocarles un primer ejemplo y lo encontramos en el libro de Josué. Josué, el capítulo número 3, y vamos a leer algunos textos de manera puntual. El pueblo se encontraba allí frente al Jordán, debían de pasar, y Dios entonces habla con Josué y además de decirle que prepare al pueblo para cruzar, para que pudieran pasar el río que estaba allí. Entonces el versículo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Fíjense que lo primero que tenían que hacer era que Dios iba delante de su pueblo. Hoy de igual manera, creo que nosotros deberíamos entender este punto. Si usted quiere tener la victoria, si usted quiere permitirse cambios en su vida, si usted quiere y deseamos tener un equilibrio mental, un equilibrio correcto, vivir en medio de esta crisis que vive el mundo, pero de una manera equilibrada y en armonía, necesitamos que Dios esté con nosotros y además de eso, vaya delante de nosotros abriendo camino. El versículo número 13 nos dice lo siguiente, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán,
Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y esto me llama mucho la atención porque para Josué quizás no era nada fácil, desafiaba toda la lógica humana. Pero fíjense que en el versículo 16 del mismo capítulo número 3 podemos ver cómo cuando el pueblo creyó y avanzó por fe, cimentándose en la palabra del Señor, confiando en lo que Dios estaba diciendo, entonces Dios pudo actuar para gloria y honra de su nombre y bendecirles. De igual manera, tenemos otro ejemplo que usted lo conoce, y en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, versículo 8, podemos leer la decisión de fe que este gran personaje de la Biblia tomó. La Biblia dice que Abraham sale de Ur de los Caldeos sin saber hacia dónde iba. Él sencillamente le creyó a Dios, confió en el Señor y avanzó en función del llamado que Dios estaba haciendo en su vida. Muchas veces nosotros sentimos ese llamado de Dios y a veces tenemos temor, a veces queremos como que, no, Señor, lo voy a hacer de esta manera, no me parece, creo que debería de hacerlo así. Pero querido hermano y querido amigo que me escucha, Dios siempre coloca un desafío delante de cada uno de nosotros. Y cuando decidimos dar ese paso de fe, cuando decidimos avanzar en función de esa verdad, cuando permitimos que el Espíritu Santo dirija por completo nuestra vida y avanzamos creyendo que Dios va a abrir caminos, Dios tiene un propósito y Dios tiene esa palabra final en nuestra vida y nos lleva en ese proceso para llevarnos a vivir conforme a su voluntad, pues serán grandes las bendiciones que veremos. ¿Enfrentaremos retos? Sí. ¿Enfrentaremos situaciones difíciles? Sí, es verdad. Pero en medio de todo eso tendremos esa paz, tendremos esa armonía, tendremos esa bendición que solamente viene de parte del Señor. Otro ejemplo también interesante, y yo lo llamo un gran acto de fe, es el momento cuando Hebreos 11 registra que Abraham entonces lleva a Isaac para ser sacrificado conforme a la voluntad que Dios estaba pidiéndole a él. Ahora, fíjense, si usted va al libro de Hebreos y llegamos allí al capítulo número 11 y leemos los versículos 17 y 19, allí se describe algo bien interesante con respecto a este acto de fe de Abraham. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La prueba para Abraham no fue fácil. El momento para Abraham fue algo de verdad difícil, pero si revisamos la palabra del Señor, podemos ver de que Abraham se cimentó en la voluntad de Dios. Creyó a la palabra del Señor y se aferró a la promesa de que él sabía de que Dios, así como le había dado a Isaac por la fe, de igual manera también se lo devolvería. Quizás no sabemos si Abraham en algún momento pensó y dijo: bueno, será en el día postrero, pero tengo la fe de que el Señor lo va a hacer. Pero lo cierto del caso es que cuando ellos van ascendiendo a la montaña, al lugar indicado por Dios, Isaac se la pregunta y le dice: papá, tenemos entonces aquí la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, pero la pregunta es: ¿dónde está el cordero? Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 22 que Abraham pronunció unas palabras llenas de esperanza, llenas de fe, cuando dijo: Jehová Jireh. Y allí vemos entonces nosotros que el patriarca se aferró a la promesa del Señor, se aferró a la palabra del Señor y por fe avanzó, permitiendo que el Espíritu Santo pudiera renovar su mente y llevarle a una experiencia plena y completa con el Señor. Hace un momento les decía que se nos van a presentar desafíos, pero también en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, allí donde aparece esa galería de los hombres de fe, también nos encontramos entonces con la experiencia de Noé, un personaje que también fue desafiada a su fe cuando fue llamado por el Señor para que diera un anuncio, una verdad para ese tiempo, de que vendría un diluvio. Usted conoce el contexto de la historia. Los antediluvianos o todas esas personas no conocían la lluvia. La Biblia describe que subía un rocío y regaba prácticamente todas las plantas de la tierra. Pero conocer un diluvio, conocer la lluvia, no se conocía. Lo cierto es que durante 120 años, toda esa generación antidiluviana, generación que sus pensamientos eran de continuo al mal, pues sencillamente rechazaron el mensaje de salvación. Podemos pensar que algunos sí lo aceptaron y murieron esperando allí que llegara el diluvio, quizás en el trabajo. Recuerde que fueron 120 años, aunque toda esa generación era muy longeva. Pero lo cierto del caso es que Noé se mantuvo firme. Y cuando Dios le dijo, después que entraran los animales, le dijo: entra tú y tu familia, y ellos entraron, Dios cerró la puerta del arca y vino el diluvio, y fue demasiado tarde para aquellos que rechazaron la gracia del Señor, pues tomar ya una decisión.
Y así tenemos muchas más vidas. José, cuando fue vendido por sus hermanos, creo que en ese momento jamás imaginó todo lo que él iba a enfrentar. Pero lo cierto de todo es que él sí sabía que si colocaba su vida en las manos del Señor y vivía creyendo a la palabra del Señor, pues a pesar de que fue esclavo y siervo, su vida fue de bendición. Ruth, también un gran desafío, una mujer que decide dejar su pueblo, dejar su nación, para luego seguir a Noemí y decirle a ella, ¿no? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y enrumbarse en un desafío de fe donde Dios entonces dio su vida para que estuviera incluso presente allí, ¿no? En lo que es la línea genealógica de donde vendría Jesús, porque recuerde que Ruth se casa con Boaz y de Boaz nació Obed y de Obed viene David y de David viene entonces la línea de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo que también nos presenta la Biblia, que es definitivamente un desafío grande de fe, es cuando Daniel, ya a sus 80 años, quizás fue lanzado al foso de los leones. Hermano querido, creo que es increíble ver ese momento y leer la palabra del Señor, porque podemos ver de que Dios actuó para liberar a su siervo fiel que desde muy joven había decidido siempre colocarse del lado del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué podemos entender con todos estos ejemplos? Pues sencillamente, ¿no? Debemos de dar un paso de fe y Dios se encargará de lo demás. Dios espera que nosotros actuemos. Dios desafía nuestra fe. Él no espera a que nosotros podamos decir, bueno, Señor, mira, esto es lo que yo creo que se debe de hacer. No, no, Él nos desafía y Él espera que usted y yo avancemos en función de su palabra. Así que no debemos de esperar a sentirnos como que me siento confiado, me siento poderoso. No, a pesar de las muchas quizás contradicciones que podamos ver o los desafíos de la lógica, avancemos haciendo lo correcto. Avancemos a pesar de nuestros miedos, avancemos a pesar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y esta es la forma de cooperar con Él, es decir, de cooperar con el Espíritu Santo. Y es también la forma de que nuestro carácter comienza a desarrollarse. Entonces, si pudiéramos dar una definición de fe, y allí ustedes van a ver las imágenes, podemos ver un hombre remando en medio de una tormenta y podemos decir entonces que el Señor nos llama y nos dice, avanza, yo voy a remar y Dios va a guiar entonces el barco y me va a llevar a un puerto seguro. En ese contexto, en medio de esa crisis, Dios me va a dar a mí paz. Y me gusta mucho, como dice el Salmo 46, versículo número 10, dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Entonces, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación difícil, cuando yo decido aferrarme a la palabra de Dios, cuando yo decido aferrarme a la voluntad del Dios Todopoderoso, cuando yo decido descansar en sus promesas, el Espíritu Santo va a renovar mi mente y me va a llevar a esa experiencia verdadera de fe. Experiencia que definitivamente hoy más que nunca los hijos de Dios deberíamos de tener. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Bueno, a repetirlo. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios. Y únicamente quienes obedezcan a esta palabra, repito esta parte y la resalto, y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Esto es un desafío para usted y para mí. Y más en este tiempo en que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos en los cuales el engaño persiste, la contaminación persiste, las crisis abundan, las preocupaciones, las ansiedades, los temores. El mundo se encuentra prácticamente envuelto en muchas cosas, pero solo los hijos de Dios, solo aquellos que han decidido confiar en el Señor y permanecen firmes en medio de cualquier circunstancia, aquellos que obedecen sus palabras, aquellos que se apoyan en las promesas del Señor, aquellos que permiten una verdadera renovación de su mente, de su fe, de su esperanza, basadas en las promesas del Señor, basada en una así dice Jehová, basado en la verdad del Señor, entonces podemos y podrán pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Yo no sé cómo está nuestra vida, no sé qué posición estamos ocupando en cuanto a decir, bueno, voy a confiar en el Señor, voy a actuar en función de la verdad de Dios, o no sé qué situación podamos estar pasando, no sé qué situación puede estar usted viviendo, mi querido amigo y hermano que me escucha, pero algo sí es cierto. Si decidimos creer en el Señor, si decidimos creer en Cristo Jesús, si decidimos aferrarnos a su palabra, si decidimos, a pesar de los desafíos que se puedan presentar, aferrarnos a las promesas del Señor,
grandes bendiciones veremos en nuestra vida. Quiero colocar un ejemplo muy interesante que creo que nos va a ayudar a terminar de complementar todo esto que estamos hablando. Recuerde, el Espíritu Santo puede moldear nuestra vida, el Espíritu Santo puede renovar nuestro ser, el Espíritu Santo puede darnos esperanza, el Espíritu Santo nos lleva a vivir en lo que significan las promesas verdaderas del Señor. En ese contexto, en esa realidad, en esa experiencia, sencillamente voy a honrar para vivir y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. La pregunta en este contexto sería, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Qué tipo de experiencia tengo con lo que significa creer, vivir y avanzar por fe en lo que respecta a la voluntad del Dios eterno, a la voluntad del Dios Todopoderoso? Quiero llevarles a la Biblia, Marcos, capítulo número 10, versículos número 46 al 52. Allí aparece la historia del ciego Bartimeo. Dice que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vean solamente la escena. ¿Cuántos años tendría Bartimeo? La Biblia no lo describe, pero podemos pensar y podemos intuir que eran muchos los años que Bartimeo estaba allí. Vivía quizás en algún lugar muy humilde, muy sencillo, y lo cierto era que todos los días lo tomaban y lo colocaban, o el mismo Bartimeo avanzaba, ¿no?, ayudado por las personas, y llegaba allí, junto a la orilla del camino, cerca de la entrada de Jericó, a pedir para que alguien tuviera misericordia de él. Viene una gran multitud y dice la palabra del Señor, y oyendo, eso quiere decir que ya él estaba allí como que apercibido de todas las cosas que estaban ocurriendo. Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, ¿no?, para que se callase.